Primero que nada, quisiera agradecer al equipo de Amerivox por haberme invitado a participar como ponente e intérprete en este ensayo de práctica deliberada. También quisiera felicitarlos por esta iniciativa en pos de nuestra profesión. Sé que representa mucho trabajo y dedicación. Gracias de todo corazón. Y también quisiera agradecer, por supuesto, a todos nuestros intérpretes que están participando de manera activa o pasiva como oyentes en este ejercicio. He preparado una reflexión personal en torno al tema de la comunicación que me indicaron. Mi presentación de hoy se intitula Traductores e intérpretes, expertos en comunicación, malos comunicadores. Verán que estoy tratando de hablar de una manera un poco teatral. Estoy aprovechando, paréntesis, para ensayar, porque en la noche tengo examen de una presentación oral donde tengo que teatralizar. Estoy practicando con ustedes también. Entonces, algo que necesitaba y que la pandemia me brindó fue tiempo, por lo que decidí dedicarme a actualizar mis perfiles, páginas web y redes sociales para renovar un poco mi imagen profesional y la manera en que comunicaba mi trabajo al público usuario. Conforme revisaba mi contenido, ciertas preguntas fueron surgiendo. La primera fue, ¿cómo lo estoy haciendo? Y ahí me di cuenta, grave error, todos mis textos empezaban con la frase intérprete de conferencias profesional con 28 años de experiencia, traductora e intérprete con más de 25 años de experiencia, intérprete con 30 años de experiencia. Inmediatamente vino a mi mente una presentación de la doctora Elizabeth Tiselius que tuve el placer de escuchar el año pasado en Montreal en una reunión del PRIMS. Ella es intérprete de conferencias e investigadora y presentó un tema muy importante sobre la experiencia y la práctica profesional de la interpretación. Ella afirma que, empezó dando este ejemplo, que a pesar de tener 30 años de experiencia cocinando en su casa, sería imposible considerarla una gran chef. Y sostiene que sucede lo mismo con la interpretación o cualquier profesión en realidad. La doctora Tiselius sostiene que nunca deberíamos considerar que somos buenos intérpretes por el simple hecho de estar muchos años en el mercado laboral. Ella se basa en el estudio que realizó para su tesis doctoral, llamado Experiencia y habilidad en la interpretación de conferencias. Esa es una traducción mía, en la que concluye que para ser un verdadero experto, uno debe hacer práctica deliberada, consciente, para poder ejercer todas sus habilidades y hacerlo bien. Es más, ella llega a comparar a los intérpretes con los músicos e indica que deberíamos practicar diariamente nuestras distintas habilidades para mantener y mejorar nuestra competencia interpretativa. ¿Y a qué se refiere con esto? Es que podemos practicar toma de notas mientras vemos, por ejemplo, las noticias, podemos practicar la reformulación mientras estamos viendo una película, podemos reunirnos con colegas para practicar algún tema que sintamos que estamos fallando y poder recibir feedback o retroalimentación de su parte también. A la luz de esta reflexión, la respuesta a la primera pregunta, ¿cómo lo estoy haciendo?, fue, no estoy comunicando bien. E inmediatamente decidí borrar
todos los años de experiencia de todas mis presentaciones, bionotas, redes sociales, perfiles diversos y currículum vitae que tengo archivados. Además, decidí empezar a practicar de manera consciente y deliberada aspectos específicos de mi práctica profesional y hacerlo a diario. Obviamente no he logrado hacerlo a diario porque se me ha hecho muy difícil, excepto por los primeros 2 meses de la pandemia, que tuve la oportunidad de reunirme con 2 colegas para practicar interpretación todos los días durante 2 horas. Fue genial y no puedo más que recomendarlo. Seguí avanzando en la revisión de mis textos y me di cuenta que para comunicar mi especialidad, la interpretación, estaba utilizando el metalenguaje como si todo el que lo leyera comprendiera de qué se trataba. Muchas veces nos quejamos que nuestro trabajo es incomprendido, pero es cierto que si comunicamos a nuestros clientes en nuestro idioma y no en el suyo, será muy difícil que nos comprendan. Por ejemplo, mencionaba los tipos de interpretación: intérprete simultánea, consecutiva, de enlace, auxhuotage, y las distintas modalidades de mi trabajo: la interpretación de conferencias, interpretación jurídica, de acompañamiento, de enlace y demás. De ahí me surgió otra pregunta, y es: ¿debo mencionarlo esto así, de esta manera, o debo educar al cliente? Educar al cliente a mí siempre me ha parecido un término un poco complejo y una acción difícil de realizar. ¿Por qué? Porque al cliente lo más probable es que no le interese ser educado. A mí, por ejemplo, como consumidora de servicios de arquitectura, de contabilidad, la verdad es que no me interesa que me expliquen cómo hacen su trabajo. Lo que yo quiero es que lo hagan y que me lo hagan bien. Entonces, decidí investigar más para saber si realmente valía la pena dedicarme a educar al cliente acerca de mi especialidad para poder venderle mis servicios. Encontré recientemente un artículo del doctor Jonathan Downey, quien sostiene que deberíamos dejar de hablar de las modalidades de la interpretación en la investigación, porque interpretar es básicamente interpretar sin que importe el contexto o el lugar. Y esto me dio a pensar que efectivamente nuestros clientes lo que necesitan es que los ayudemos a comunicar y a comunicarse en determinadas situaciones. Necesitan la interpretación, pero no necesitan ni les interesa saber qué modalidad voy a utilizar, qué técnica voy a emplear, porque esa es mi especialidad, no la de ellos. Una reconocida intérprete que probablemente muchos de ustedes conocen y es experta en comunicación, ella es Julia Pogger, sostiene que al cliente se le debe hablar en su idioma y que al comunicar nuestra especialidad debemos enfocarnos en cómo debemos ayudarle a resolver su problema de comunicación gracias a nuestro trabajo, en lugar de seguir tratando de educarlo y explicarle técnicamente qué hacemos y cómo lo hacemos. Por lo tanto, debemos enfocarnos en nuestros clientes. Regreso a mi pregunta. ¿Debo entonces comunicar con mi trabajo partiendo de la necesidad de mis clientes potenciales? Sí, pero Dios, qué difícil. Obviamente,
Como no sabía por dónde empezar, me dediqué a revisar perfiles y páginas web de la competencia, agencias de traducción, traductores e intérpretes en el Perú y en algunos países de mis lenguas de trabajo. Pude constatar dos tendencias, una explicativa y otra más visual. La tendencia visual fue la que más me llamó la atención. La tendencia visual consistía en perfiles y sitios web con fotos de eventos, logos de clientes. Y eso me gustó. Me gustó, pero me dejó con la duda. Yo ya soy cincuentenaria, vengo de una generación de traductores e intérpretes que fuimos formados para ser invisibles. En la universidad, en los libros, siempre se decía, no se debe notar que es una traducción. El traductor no firma traducciones, no debe figurar su nombre, es el autor el que importa. Lo mismo para la interpretación. Al intérprete no se le debe ver. Debe ser lo más discreta e invisible posible. El intérprete jamás debe subirse al escenario y mucho menos salir en la foto. Entonces, de tanto empeño que le hemos puesto a ser invisibles, desafortunadamente lo hemos logrado y nos hemos vuelto invisibles. Recién desde hace pocos años estamos empezando a reivindicar el lugar que nos corresponde en la sociedad, un lugar que perdimos porque no supimos justamente comunicar lo que hacíamos. Ahora sí, queremos tener nuestro nombre en la portada del libro que tradujimos y también queremos poder hacer bien nuestro trabajo de interpretación, aunque ello implique estar bajo los reflectores en un escenario al lado de nuestro cliente. Entonces, ¿cómo no comunico lo que hago si soy invisible? ¿Los traductores e intérpretes debemos ser visibles o invisibles? Más preguntas surgían mientras más seguí investigando. Encontré en la web una investigación muy interesante de la doctora Aida Martínez Gómez, quien sostiene que la tradición de invisibilidad del intérprete proviene más bien de una percepción de corrección moral más que de evidencia empírica real. El intérprete es un actor activo en el proceso de comunicación, por lo tanto es visible, aunque él mismo se considere invisible. Entonces, si queremos ser visibles, ¿cómo mostramos lo que hacemos? ¿Debemos poner fotos de nuestro trabajo en nuestra página web, en nuestras redes sociales? Volviendo al análisis de la competencia, pude ver dos tendencias de comunicación visual. Una en donde los traductores usan imágenes de catálogo para sus páginas web, que puede parecer correcto, pero no refleja realmente quiénes somos ni qué hacemos. Son situaciones irreales, son actores, modelos ideales que corresponden al imaginario colectivo de cierto tipo de destinatario en un momento determinado. Son imágenes plásticas que no son útiles para demostrar la realidad. Y se presentó entonces la posibilidad de utilizar imágenes propias. Para comunicar nuestro trabajo de manera visual, ¿qué mejor que utilizar fotos e imágenes propias de nuestros encargos de traducción o de nuestras misiones de interpretación? Y esto nos lleva a otra gran pregunta. ¿Y la confidencialidad? La base más importante de nuestra labor y la garantía de nuestra profesionalidad ha sido, es y será siempre la confidencialidad. La confidencialidad es un tema de ética profesional.
Todos los códigos deontológicos de las asociaciones profesionales de traductores e intérpretes del mundo mencionan la confidencialidad como un tema ético indispensable para todo profesional. En la última reunión presencial de PRIMS de la IC, a la que asistí en enero de este año, antes de que el mundo cambiase, la confidencialidad estuvo en el centro de todas las discusiones. Hubo un invitado especial, el doctor Marcos Calvini, investigador de medios, que estudia cómo la comunicación moldea nuestra conciencia social, ética y moral. E hizo una presentación muy interesante que se basó en una encuesta que realizó a intérpretes en ejercicio. Él señaló que los intérpretes jóvenes habían respondido de manera diferente que los mayores y que no existía una sola definición de lo que era ético para todos. Como ejemplo específico, nos habló de la película Joker. Indicó que este personaje no es malo desde el inicio, se volvió malo porque fue rechazado por la sociedad y eso lo alejó de la moral. Esto es paradójico porque quienes ven la película tienen empatía con el personaje a pesar de que es una mala persona. Esto lo contextualizó en el marco de lo que denomina el contrato social. ¿Qué es lo que se debe hacer? Básicamente es la diferencia entre el bien y el mal. Y actualmente en nuestras sociedades ya no sabemos cuál es esa diferencia. Él sostiene que en ética se debe reflexionar sobre los valores morales con convicción y que se debe justificar todas las respuestas a las preguntas que nos hagamos y que estas respuestas deben ajustarse a normas morales. En todo lo que hagamos debemos sopesar el pro y el contra. Perdón. Entonces, me ahogué. Quedan 2 minutos, Hedwig. Lo sé, estoy en tiempo. Gracias, Vivi. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los traductores e intérpretes para mostrarnos visualmente? El presidente de la IC, Uros Peterk, sostiene que debemos preguntarnos cómo manejamos nuestra comunicación, porque se ha visto que hay aciertos y desaciertos. Nos pidió que recordáramos algo muy importante. ¿Para qué se nos contrata? Los clientes nos contratan para que los ayudemos a comunicarse con toda confidencialidad. Es la base de nuestro trabajo. Por lo tanto, debemos volver a lo esencial. La noción de secreto parece haber cambiado, está siendo cuestionada, pero no debería ser así. En cuanto a la separación entre lo público y lo privado, ¿cómo debemos manejarla? Es correcto promocionarse, sí, pero debemos hacerlo de manera profesional. Es bueno hacerse autopublicidad, pero de manera prudente. Entonces, esto me llevó a una pregunta. ¿Cómo me comunico lo que hago de manera prudente y profesional, siendo visible, pero no tanto, sin divulgar demasiado, pero sin invisibilizarme? Qué difícil. Y por último, como traductores e intérpretes, ¿estamos capacitados para hacerlo? Yo creo que no, y que tenemos que buscar ayuda. ¿Y dónde vamos a buscar ayuda? Tenemos que aliarnos con empresas que saben lo que hacen, que tratan y trabajan el tema de la imagen personal, la marca personal, la imagen institucional,
para que nos acompañen en esta misión de comunicar nuestro trabajo y lo que hacemos. Espero haber cumplido con mi misión de hoy, es decir, dejarles más preguntas que respuestas y que podamos seguir con esta discusión